Y ahora sí, lo anunciado el viernes pasado en un evento en el Coliseo Chamochumbi en Magdalena del Mar, el partido aprista lanzó la candidatura, bueno, tampoco es que fuera sorpresa, ¿no?, de Alan García Pérez, quien por tercera vez disputará la presidencia de la República. El candidato García Pérez se encuentra con nosotros. Doctor García, 3 veces, digamos, si alguien dice ya quedé satisfecho con un segundo gobierno, siento que hice bien las cosas, como usted ha señalado, ¿para qué una tercera vez? Porque la situación de nuestro país se ha complicado demasiado con este gobierno y porque creo que con lo aprendido en el gobierno anterior podríamos hacer mucho mejor las cosas para crecer con más seguridad y con más justicia. Sí, o sea, ¿realmente siente que el país lo necesita? Siento que puedo trabajar por el país y que en mi país, nuestra patria, puede crecer muchísimo más, reducir más su pobreza y avanzar con mayores derechos para cerrar la fractura social que vive. Una semana después de su lanzamiento, ya algunos economistas han empezado a evaluarlos, ¿no es cierto? Semana Económica ha recogido estas opiniones y por lo pronto lo que ha señalado esta revista es que 4 de sus propuestas serían inviables en los próximos 5 años. Empecemos por una. Crecimiento al 6%, que dicen que en eso, en síntesis, los factores externos continúan pesando mucho en la economía local y sobre eso ningún gobierno tendrá el control o manejo. O sea, esté usted o esté otra persona, no va a tener manejo sobre el factor externo. Bueno, ellos dicen no se puede y yo digo sí se puede. Porque uno de los primeros temas que debe traer la política y la campaña electoral es la esperanza de crecer al país. Y sí se puede por las siguientes razones. El mundo en conjunto continúa creciendo cada año. Hay problemas en algunos países, pero crece 3% toda la economía mundial y por consiguiente lo que nosotros producimos y vendemos podemos continuarlo vendiendo. Pero hacia adentro el mercado interno puede ser robustecido y potenciado con, 1, confianza, 2, trayendo inversiones y en tercer lugar haciendo con más velocidad obras que no se han hecho en este gobierno. Pero digamos, en este caso, el precio de los commodities que han bajado, por más confianza, por más liderazgo que se pueda poner, si estos han bajado en el mercado externo, insisto, no se va a poder tener un control. Entonces, ¿ahí cómo hacemos para lograr un crecimiento de 6%, que parece ser no es poca cosa? Mire, los commodities, que son los minerales, son el 14% del Producto Bruto del país, ¿ah? Cuidado. Y ahí no es que estamos dependiendo tenemos mucho de los la economía de otros servicios. No, tenemos la economía de servicios, la capacidad de impulsar la industria, la capacidad de impulsar la construcción que se les está viniendo abajo por falta de velocidad y decisión. Se ha calculado que son 350% más, es decir, 3 veces más los trámites y las demoras que hay para hacer obra. Hay recursos fuera y hay recursos dentro. Tramitología que viene ya desde varios años atrás, incluyendo su gobierno. Acabo de decir que se ha calculado por los economistas que ha subido 3 veces. ¿En los últimos 4 años? En los últimos 4 años. Revise usted los documentos periodísticos de gestión y otros. Bastaría con despejar de amenazas de trámites. 1. En segundo lugar, de bloqueos por la SUNAT. 2. Y en tercer lugar, de proyectar las obras públicas más rápidamente para que el país comience a sentir que crece. La pobreza, reducirla en 10 puntos. Es más difícil que antes, que el núcleo, sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando del núcleo duro, dicen los economistas consultados por Semana Económica, y que por lo tanto requeriría más puntos de crecimiento para poder de alguna manera reducirla en lo que usted plantea. No se puede. 8 en el mejor de los casos. Yo le respondo, sí se puede. Lo que he dicho es crecimiento promedio de 6%, que nos permitiría reducir la pobreza en 5 años a menos del 10%. Y no es una promesa absurda. En el año 2006 la pobreza estaba en 48%, oficialmente bajó a 20%. En este momento estaría en 23%. ¿Usted cree que no podemos bajar en 13%? ¿Qué dicen en ese sentido sus detractores que le tocó en la época de las vacas gordas? No, nosotros no tuvimos los mismos precios que tuvo el gobierno anterior a nosotros, en precios internacionales. Le ruego que vea las cifras.
Los precios en nuestra época llegaron a bajar en los minerales. Lo que pasa es que teníamos convicción, velocidad y decisión. Esos decretos de urgencia que tanto han criticado, que permitieron electrificar 12.000 pueblos, construir 39 hospitales y 52 colegios y asfaltar 10.500 kilómetros de carretera, no son gratuitos. Hubo decisión de hacer las cosas rápido. Eso es lo que le ha faltado a este gobierno. Por eso creo que podemos aportar algo. Este es el plan de gobierno que usted presentó en el año 2006, ¿no es cierto? En la página 3 está la síntesis, las ideas fuerza de lo que eran su propuesta, ¿no? Presentábamos al Perú un programa de crecimiento, sierra exportadora, banco agrario, respeto a la jornada de las 8 horas, pago de las horas extras, fin al despido arbitrario, entre otros. Sierra exportadora, dicen que no logró cumplir con los objetivos que se plantearon, que es más, que se perdió incluso mucho tiempo aspirando... Tan lo logró que este gobierno lo ha continuado y el señor Alfonso Velázquez dicen que estos últimos años ha mejorado notablemente, que estos últimos años se han conseguido cosas que no se consiguieron. ¡Ay, qué lindo! Ese programa lo creó mi gobierno y le puedo garantizar que el crecimiento es progresivo y continuo. Las cifras a las que nosotros nos han alcanzado ¿Me no puede leer parecieran, las cifras? ahorita no las tengo a la mano, pero Qué yo he estado pena. chequeando alguno, porque incluso he leído un artículo en el que declara el que fue ministro de Agricultura, Ismael Benavides. Y Ismael Benavides dice que incluso ni coordinaban con el Ministerio de Agricultura, atribuyendo algunos de los errores que se habían cometido en Sierra Exportadora. Pero porque tenían voluntad de hacer. Pero vamos a las cifras globales, no, pero Rosana. además digo también, A Banco las cifras Agrario dicen globales. que no se dígame apoyó usted, ni se fortaleció. Si nada funcionó, No. ¿cómo es que el Perú creció 8% en promedio en los 5 años? Le pregunto sobre sus Por promesas eso. para estar seguros de que en las que vienen lo que ¿Esté nos segura propone que todo se va a eso hacer. funcionó? Ya. Quiero ir al punto de el respeto a la jornada de las 8 horas, pago de las horas extras y fin al despido arbitrario, que es un tema que le preocupa a un amplio sector del país. ¿Por qué? Porque la informalidad, los que pueden tener acceso a este tipo de beneficios son poquísimos. 74% es la PEA en el sistema informal. ¿No se logró entonces? No, perdón. Después de mucho tiempo se dio una ley de la pequeña y microindustria. Esa ley tenía por objetivo micro, formalizar, ¿cierto? Sí. efectivamente, poniendo condiciones en las cuales al trabajador usted podía darle jubilación y el Estado ponía la mitad de la cuota de la jubilación, e igualmente en la seguridad de salud. Y eso comenzó a crecer. El número de empresas y de trabajadores que se formalizaron en el REMIPE, le ruego que lea las cifras del REMIPE, demuestran que eso avanzó sustantivamente. Lo que pasa es que A ver, sí, porque cuando el pensé que país no había está terminado bien eso. avanzando, comienza la formalización porque, oiga usted, el empresario pequeño no es una especie diferente a nosotros. A él le cuesta muchísimo ser informal, le cobran tasas usurarias, los usureros del barrio. Necesita ser formal para poder prestarse dinero del banco y venderle al Estado y exportar. Es un buen negocio formalizarse, pero cuando ve que la economía comienza a contraerse, entonces, ¿quién se formaliza en una economía que está destruyéndose? Y con ese contexto, en esa situación, ¿es posible, como usted está ofreciendo ahora, tener 2 millones más de puestos de trabajo? 2,5 millones. 2 millones y Así medio. es. No Le solo- agradezco y la precisión. ¿Sabe por qué? Porque en el gobierno 2006-2011 se crearon más de 2 millones de empleos. Por consiguiente, Ok, pero vamos, ¿en qué tasa de crecimiento? pero vamos a volver a tasas de crecimiento mejores. No puedo decir, no lo he dicho, que vamos a crecer 8% como en el segundo gobierno cada año, sino que vamos a crecer 6%, que mi concepto es modesto, pero permitiría reducir la pobreza, porque la pobreza no solo se reduce con crecimiento. En el Perú hay una fractura social de 1 millón de familias que no tienen títulos de vivienda, y hay una fractura social con los comuneros de la tierra que viven encima de la mina y no reciben ningún beneficio de la mina. He planteado la titulación de 1 millón de viviendas modificando el artículo 70 de la Constitución para permitir un nuevo procedimiento. Y en segundo lugar, he planteado un canon comunal que vaya directamente para las obras de las comunidades campesinas. De manera que la pobreza también se supera llegando hasta los que son
de los más pobres, no esperando que gotee el mercado. ¿La informalidad de los trabajadores se va a combatir? Pero naturalmente. Claro, usted me dice, claro, que va a ir creciendo, claro, o sea, digamos, en la medida en que haya crecimiento, pero está demostrado que con crecimiento y todo, la informalidad continúa. La informalidad continúa reduciéndose. Termine usted la frase, mire usted las cifras. 74,6% del PEA informal. Antes era mucho más, eso es ahora. Con lo que les cobra la SUNAT y de la manera en que persigue la SUNAT criminalmente al pequeño empresario y al microempresario, nadie se va a formalizar. De manera que tenemos que generar condiciones de confianza y de crecimiento. ¿Flexibilizarían, digamos, algunas de esas tareas de fiscalización de la SUNAT? A mí me ¿Tendría parece que ser más amigable? Pero me parece absolutamente la SUNAT no puede ser una amenaza. No hay peor cosa que amenazar a las personas. Eso genera evasión y temor. Hay que darle confianza al Perú. Eso es lo que proponemos. Confianza para las inversiones, confianza para los pequeños empresarios. Es la única manera. ¿No está pecando de optimista? No. En el año 2006 ofreció un crecimiento al doble que el gobierno anterior. Y el gobierno anterior del doctor Toledo tuvo un promedio de 4. Nosotros tuvimos un promedio de casi 8%. No pequé de optimista. Creo que la política, el discurso y la acción decidida pueden hacer mucho por el país. El otro gran flagelo, la lucha contra la corrupción. En este sentido, el tema de los narcoindultos. La Constitución faculta, por supuesto, el derecho de la gracia presidencial, pero la pregunta que todos nos hacemos, o por lo menos un grupo de periodistas, es el énfasis en que muchos de estos conmutados, más que indultados, fueran por delito de narcotráfico, de TIT, o sea, el más perverso de los delitos. Bueno, no sé si es el más perverso, porque es la violación de niños, bastante, ¿no? el asesinato de personas, la extorsión, promueve sicariato, promueve chantaje, en fin. Está bien, pero primero, es la causa número 1 del por qué las personas están en la cárcel, hombres y mujeres. Por muy poco ¿es población penal? Sí. En 26%, creo, más es por robo de carteras. 80% en Ayacucho es de jóvenes mochileros que están allí porque llevan en sus espaldas pasta básica o coca. Pero vamos de una vez a zanjar ese tema. Claro, ¿por qué tanto? Yo he actuado usando mis facultades constitucionales con la mejor buena fe y sin infringir ninguna ley, porque no indulté o di reducción de pena a ninguna persona prohibida por la ley, extorsionadores, violadores y asesinos. 1. En segundo lugar, si alguien a la hora de hacer la lista cambió el orden para que fuera beneficiado primero que otro para cobrar, digamos. Y cobró, para eso está el Poder Judicial. Pero hasta ahora, después de 4 años de demolición de Alan García, no he encontrado ninguna vinculación con un tema de indulto o de narcotráfico. Cero. Y en tercer lugar, para concluir, si eso le preocupa mucho al país, en caso de ser elegido, simplemente entregaría a una comisión de las iglesias, como hizo el padre Lancier en Lurigancho, la facultad de decidir los indultos, porque finalmente es una potestad, pero creo que hay temas mucho más importantes en este momento. El empoderar a Facundo Chinguel, ¿sí fue un error el confiar en Chinguel? Yo no estoy detrás del alma de cada persona para saber. No, por eso, pero por lo mismo, fue un error no estar detrás del alma de... Yo diré, fue un error confiar en una persona que cometió un delito o confió demasiado en sus colaboradores. Cuando el Poder Judicial lo diga, pero yo no soy de los cargamontones y de los facilismos, de rasgarse las vestiduras, no. Espero con serenidad que las cosas se digan. Pero para evitar eso en cualquier futuro, como le digo, las iglesias pueden tener a su cargo, como lo hicieron en el periodo del presidente Fujimori, el padre Lancier, con muy buenos resultados y efectos. Claro, digamos, personas distintas, por lo menos ajenas, incluso en el caso suyo del partido, una comisión integrada con varias miradas. Usted lo dice, exactamente, eso es lo que voy a hacer. En el tema de seguridad ciudadana, pues hay una percepción de que muchos creen que parte de los conmutados estarían integrando hoy día parte de esta legión de delincuentes que azotan el país. Pero yo quiero ir puntualmente al tema de su propuesta.
las Fuerzas Armadas en las calles, o sea, muchos consideran que eso puede ser peligroso. O sea, yo trato de no revivir la época del terrorismo, en la cual una salía también ya muerta de miedo pasada la hora del toque de queda, porque no sabía si podían terminar disparándote. O sea, ¿no hay una comparación legítima en ese sentido o ese temor? No, en absoluto. Primero, es constitucional y es legal. El decreto 1095 que dimos el año 2010 muestra que esto no es una expresión de candidato y de oportunidad. Siempre he creído que el Perú, ante una circunstancia difícil, como lo fue el terrorismo, y como lo es ahora esta nueva forma de terrorismo que es la delincuencia común, tiene que unir todas sus fuerzas. Tiene que unir a las Fuerzas Armadas, a la policía, al serenazgo y también a la seguridad privada. Tenemos 470.000 hombres en armas en el Perú, pero falta una conducción. No están preparados para ¿Cómo no lidiar van a estar preparados? con la ciudadanía No, frente a un delito. Es que esa es una concepción que me sorprende tenga usted respecto de las Fuerzas Armadas, a las que yo respeto, y que han dado su sangre por el Perú. Y yo también las respeto completamente y valoro el aporte de las Fuerzas Armadas en ese sentido. Ni son bárbaros que salen a la calle a cometer excesos. Tal vez hay algunos, el capitán Carlos y otros, pero en conjunto las Fuerzas Armadas son respetables. Pero para poder entender mejor su propuesta, yo escuchaba hace unos días a algunos miembros del partido que decían, por ejemplo, en una zona peligrosa, en un puente donde en los alrededores hay muchos robos, como factor disuasivo estaría algún miembro del ejército. No solo eso. La policía, a ver, ¿me permite usted dar unos datos? Sí, porque me falta la segunda parte que es la que yo digo, y ya, y si pasa un robo, ¿qué se hace? A veces hablamos, pero debíamos tener en cuenta ciertos datos. En nuestro país hay 1.459 comisarías, 1.459. De ellas, 125 en la gran ciudad de Lima. Pero solo hay 7.000 policías en las 125 comisarías de Lima. ¿Se da usted cuenta? Para 9 millones de personas, solamente hay 7.000 policías en este momento en las comisarías. Primero, porque hay 24 por 24. Hoy día hay 7.000, mañana son otros 7.000 y así. Entonces, mucha proporción de la policía está salvaguardando ministerios, protegiendo instalaciones básicas de luz eléctrica, de hidroenergía. De mineras. Allí tiene que entrar el ejército, las Fuerzas Armadas, la marinería que demostró una eficiencia extraordinaria antes. Uno. Segundo, de estos 7.000 policías que hay en comisarías en Lima, el 10%, 700, están haciendo labores administrativas. Entremos con funcionarios civiles a eso, y luego el tráfico, que debe estar en manos de los agentes municipales. De esta manera concentramos mucha más policía en las calles y en los puntos esenciales las Fuerzas Armadas, que son disuasivas. ¿Qué pasa si en uno de estos ministerios o entidades ocurre un robo, un intento de secuestro? ¿Y ahí qué harían? ¿Empezarían a actuar de frente con el fusil? ¿Usted cree que primero, estando un miembro... Antes de fusiles tienen revólveres como la policía, por ya, favor. ok, bueno, ya, permítame esas licencias. Pero en segundo lugar, ¿usted cree que a la vista de personas debidamente armadas se van a atrever los delincuentes a hacer un secuestro? Hay todo lo que ocurre porque solo tenemos 7.000 policías en las comisarías de Lima. Y lo que yo quiero es duplicar eso, comprando el día libre a todos los policías, poniendo a todos los policías en la calle y que nuestras Fuerzas Armadas vean los puntos neurálgicos. Mire usted, San Juan del Lurigancho. Lamentablemente en este momento tiene una sola salida, que es por Piedralíza, la Plaza de Hacho. Si usted identifica los puntos y se produce un robo al otro lado, casi en Jicamarca, de todas maneras pasará el carro de los delincuentes por ahí y será interceptado. Digamos, una vez más, no confía tanto en la opinión de los expertos. Los expertos en seguridad ciudadana que escriben columnas, no los seguimos y vamos, sus pronósticos no son tan optimistas tampoco en ese sentido. He tenido ocasión de practicar el gobierno y creo en algunas cosas cuya experiencia he aprendido. Yo creo que la policía, debidamente armada, ¿sabe usted que en todo el Perú, en esas 1.459 comisarías,
solamente hay 4.500 automóviles de patrullaje o camionetas, 4.500, eso es insuficiente para nuestro país. El Perú tiene 470.000 hombres en las Fuerzas Armadas, la policía, el serenazgo y la seguridad privada. Si articulamos todo eso con los medios de comunicación que ahora tenemos y hacemos que conversen sus cámaras y sus sistemas de comunicación, le garantizo, me comprometo a que en 12 meses, y que me escuche el Perú y que lea mis labios, en 12 meses reducimos el número de actos de delincuenciales, no solo en la ciudad de Lima, sino en muchas partes del Perú. Tampoco un spot. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, estamos en medio de una entrevista. Ahora, quiero hablar de este otro tema, que es la lucha contra la corrupción. No estuvo su gobierno, su último gobierno, exento de denuncias. Petroaudios, y también en los últimos meses han aparecido nombres de 4 altos funcionarios en medio de estas investigaciones que se están llevando a cabo en Brasil. El nombre del exministro Hernán Garrido Leca, del viceministro Juan Sarmiento, de Guillermo León, presidente de Sedapal, y del exgerente de Sedapal también, Humberto Olchese. Cuestión de ser invitados al programa Panorama. Usted les presentará los documentos si existen. Pero esa es su gestión. No, está bien. Digamos, funcionarios que usted ha nombrado y en quienes ha depositado su confianza. Cuando usted nombra un funcionario, no se hace responsable de los delitos penales. Es usted responsable político, pero no es responsable de los delitos penales. Invite usted, porque en nuestro país, que está lleno de denuncias, y eso es una de las cosas que ya fatiga al Perú, la denuncia, la destrucción mediante la denuncia. Hay que tenerle miedo a la fiscalización, ¿no? También dicen lo mismo de la prensa. Miedo no, pero sí a la denuncia política del adversario, que lo único que busca es destruir a su rival electoral. Pero todos dicen lo mismo, ¿no? Dicen lo mismo en el caso suyo. Pero claro, pero es obvio, ese es el tipo de política a la que nos reducen cierto tipo de entrevistas. Entonces, yo le estoy preguntando por casos puntuales que existen y por documentos que existen en Brasil. Pero mi pregunta es, ¿dónde estuvieron los filtros? ¿Dónde estuvo ese olfato para detectar que presuntos casos de corrupción como esto no puedan ocurrir? El país está harto, o sea, y en este momento la percepción de corrupción, y especialmente en casi todos los candidatos que están, como dicen, en la delantera, es bastante alta. Hay que atenderla. No, pero perdón. Usted está dando por hecho cosas, un papel no, que lo he dicho presuntos, ¿no? Presuntos, sí. Muy bien, pues espere que el Poder Judicial, por lo menos la Fiscalía de la Nación, determine cosas y podemos decir dónde estuvo el olfato. Pero olfato sobre papeles, ¿cómo es eso? ¿No le parece extraño que haya aparecido ese documento y con los nombres tan puntuales? He visto a lo largo de la historia del Perú tantas denuncias infundadas y políticas que yo quiero que el Ministerio Público y los jueces tomen cartas en el asunto. Y denuncias como las que la Bocatoma de Huachipa está malograda, en la que se supone podrían estar estas personas, o que un puente recién inaugurado se pueda caer. No creo que eso sea cierto. ¿A esa preocupación? La gran planta de agua potable de Huachipa, que es una de las grandes obras de Lima, que permite dar agua potable justamente a los nuevos esquemas de alcantarillado y agua potable, ha estado abandonada 4 años. Eso es lo que dice el informe. 4 años por este gobierno, como abandonó el Hospital del Niño, como abandonó muchas cosas. Ya, pero en todo caso sí se tiene que dar una lucha contra la corrupción. Pero ¿por evidente. dónde? Pero que esa es la propuesta que queremos escuchar. Lo primero es que no vuelvan sí. las dictaduras que compran medios y intervienen en el Poder Judicial. Eso es lo primero. Porque entonces no hay manera de luchar contra la corrupción y solo se descubre después de muchos años. En segundo lugar, que haya independencia de poderes, nada de manipulación de los tribunales ni de los fiscales o amenazas contra ellos. En tercer lugar, prensa libre, absoluta. Y en cuarto lugar, vida democrática parlamentaria que pueda denunciar todo. En sus propuestas del año 2006, por ejemplo, encontraba una en la que decía que había que darle independencia a las procuradurías, fortalecerlas y darles independencia. ¿Siente que eso se tendría que hacer, por ejemplo? Pero o sea, a raíz de todo lo que hemos visto, no, sí, pero digamos que ya tengan autonomía, asegurar la independencia de la Procuraduría en la investigación de denuncias de corrupción. Y hemos visto lo que ha pasado con la Procuradora Príncipe, y al final tiene que terminar dependiendo de lo que pueda opinar el Ministro de Justicia. No requieren mayor autonomía, por ejemplo, los procuradores, ese tipo de medidas. Hay
algunas de estas en su plan de gobierno, en su propuesta de plan de gobierno? Naturalmente, en la parte de justicia está el garantizar la absoluta independencia de los procuradores en su criterio. No es que los nombren ecuatorianos o españoles. El criterio que tienen debe ser respetado, porque para eso se les nombra procuradores. Yo sí creo, lo mejor para el jefe del Estado es que haya la mayor transparencia y la mayor sanción si se comete un delito. Eso déjeme decírselo en nombre del presidente y de los expresidentes que habemos. Ya, bueno, esperamos, digamos, gracias, más detalles y más detalles respecto a esas propuestas. Pero vamos, quiero el tema de la campaña. En el Coliseo Chamochumbi, no se advirtió un solo símbolo aprista. No fue el aula magna, ¿no? Como decía, me contaba alguien, ni siquiera decían la bandera indoamericana que haya entregó a la juventud. ¿Se está tratando de desapristizar la campaña? No, en absoluto. Yo me considero absolutamente aprista y considero que mis planteamientos cumplen estrictamente lo que es el APRA, justicia social. Porque no había ni una sola estrellita. Hubiera ido usted con su estrella, pero yo no soy aprista. Pero hubiera podido ayudarnos, pues. El problema es el siguiente. Yo he comenzado esta campaña diciendo en el Coliseo Chamochumbi, no esperen de nosotros ataques, sino propuestas. Y les ruego a los periodistas que discutamos las propuestas, porque de los ataques viene lo que siempre ocurre, el odio, y cuando alguien es elegido, el que se quedó herido comienza a destruirlo y el Perú se retrasa. Por consiguiente, la mayor amplitud. No se puede insultar en la campaña porque después de la elección en la será campaña necesario, y, digamos, durante todo el tiempo, ¿no? Durante Digamos, todo el porque tiempo, tampoco es que tampoco es que los apristas, o sea, digamos, pero jamás candidato, levanten la voz o suelten algún insulto. Estoy hablando de cuando hay un candidato o otros candidatos que van a luchar en la campaña por demostrar cuáles son las mejores ideas. Pero después de la elección, estoy convencido que solamente convocando a todos, o casi a todos, porque habrá quienes se autoexcluyan, se podrá solamente de esa manera hacer un gobierno que haga andar con velocidad a nuestro país. ¿Cómo van a hacer para financiar la campaña? Yo tengo aquí el diario La República de hoy que dice que una campaña presidencial mínimo 60 millones de soles, o sea, casi 20 millones de dólares. ¿Ya tiene 20 millones? Yo creo que les han contado el cuento. No. ¿No es que seguramente nunca han hecho campaña, pues. Eso es lo malo. Bueno, otros dicen ya 10, pero 10 tampoco es poca cosa. No. En mi concepto, ¿qué cosa es lo más caro de la campaña? Propaganda televisiva. Ahora, yo creo que la propaganda televisiva debe ser limitada a una cantidad. Por ejemplo, en Francia o en España no hay propaganda televisiva, porque si no, viene pues un millonario y se compra el canal y hace la campaña. No, las autoridades establecen un límite de campaña y eso organiza y ordena las finanzas de la campaña. ¿En qué se gasta? Se gasta en desplazamientos, pero bueno, usted va en una camioneta con un grupo y en Huacho los compañeros le levantan un pequeño estrado o un camión, se dirige a las personas. Pero ¿cómo financia la campaña el partido aprista? ¿Cómo va a ser para obtener todos esos recursos? Bueno, primero, como siempre se ha hecho, todos los que son precandidatos o candidatos, como tienen, se supone, un grupo que los respalda y los promueve en cada una de sus localidades, aportan una cantidad por el derecho a participar, que es para la campaña nacional del partido. En segundo lugar, en el año 2006 se hizo una rifa muy importante de varios automóviles. Ya, o sea que las rifas últimamente están así, no se ven tan bien, ¿no? No lo sé, pero no se puede dudar de todo. Hay muchas cosas que no se ven bien, Rosana, pero no se puede dudar de todo. Bueno, hay que ser siempre suspicaz. Y es que la suspicacia es lo que destruye nuestro país siempre. Bueno, pero dejemos eso. En tercer lugar, se hacen grandes reuniones, como se hizo el 2006, y lo han hecho otros candidatos ya. Por ejemplo, he visto que un candidato hace unas conferencias para sus precandidatos y cobra por el curso de formación. Sí, bueno, poco eso más está de bien. $1,000, pero así debería ser también, ¿no? Los que participan tienen que oblar, tienen que hacer, porque si no, ¿qué? ¿El candidato tiene que ir a arrodillarse a una empresa? ¿Ya tienen los fondos que necesitan? Hasta el momento me parece que Hoy no. día 8 de noviembre. Me parece que todavía recién está moviéndose el partido. Ahora, con todo la lo que diferencia, hemos estado viviendo, Rosana, que ahora se tendrá bastantísimo la cuidado, diferencia, ¿no?, entre tal vez otros movimientos y el partido aprista
es que por más pocos que fuéramos, somos, como en el poema de Vallejo, y entonces hay compañeros que salen con su brocha y compran su pinturita. Eso es lo que me encanta. Ese tipo de propaganda, no la que se alquila a grandes empresas que pintan enorme. No, los compañeros salen y pintan, distribuyen pequeños volantes. Eso está bien. ¿De qué vive Alan García? Se preguntan. Primero de mi trabajo como director de una institución educativa que tiene ya De la Universidad de San Martín. 13 años de fundada y que ha graduado miles de jóvenes maestristas en gestión pública. En segundo lugar, he tenido la fortuna de vender muchos libros en el Perú sobre Pizarro, sobre el arte de hablar en público, etcétera, Acá etcétera. tuvimos una colección. En tercer lugar, he dado conferencias internacionales en muchos lugares diferentes. El tema de las conferencias, algunos Sabía que cuestionaron... eso era. ¿Ah? ¿Qué sabía? Siga, siga. No, digo, algunos han cuestionado el tema de las conferencias en el caso de expresidentes o de ex altos funcionarios, ¿no? Cómo manejarse cuando se ha trabajado o alguna empresa ha ganado una licitación y luego se acepta ese tipo de invitaciones. De las 60 conferencias que he dado, sí he dado en 3 que hayan tenido participación en el Perú, es mucho. Es mucho. En las demás he estado en la Federación Textilera de Colombia, en la Cámara de Comercio del Ecuador, en universidades en España, en todas partes, hasta en China. De manera que esa es la excepción. Y usted, cuando da una conferencia para una empresa que es mundial y que tiene en 80 países inversiones, no va a decir, mire, yo no doy conferencia porque usted trabajó en mi país o trabajará en mi país. Yo no lo sé. Francamente, eso es mucha suspicacia. Quería seguir con el tema ese también de la... Acuña, acá tengo mi rol de pregunta. ¿Acuña le preocupa? No me preocupa ningún candidato. ¿Ninguno? No, me preocupan las propuestas. ¿Y de Pero qué está en manera competencia, podemos ¿no? concertarlas? De todas maneras, digamos, esta es una elite en la que tiene que ver cuál de ustedes llega. Con la mayor libertad y el pueblo sabrá por quién vota. Ya he dicho que no voy a estar atacando, ni acusando, ni denunciando a nadie, porque eso ya está bueno. Entonces, Acuña, normal, Como uno más, candidato, como cualquiera es un de los... candidato. Lourdes Flores, finalmente, ¿cómo va eso? Digamos, por ella nos hemos enterado que ustedes habían tenido reuniones, Pero, tanto bueno. en el donde usted atiende, en esta oficina de Miraflores, así como también en casa de ella. O sea, digamos, estaba así... No, yo creo que ha habido un error en la oficina del instituto. No Bueno, ha ido lamentablemente no. Alguna vez asistió a una conferencia, Lourdes, Ya. pero es una persona de mucho peso, intelectual y político, que en 2 ocasiones ha sacado 25% de los votos nacionales. Es una voz escuchada y una persona que tiene un conocimiento profundo de lo que es el Estado y responde a una inspiración social cristiana y a una ideología mundial que es el social cristianismo. Por consiguiente, siempre hemos dicho, usted es social cristiana, yo soy socialdemócrata, como se dice ahora, el socialismo democrático. Somos corrientes mundiales que podemos conversar seriamente, ¿no? Y creo que es algo muy importante y le agradezco profundamente a Lourdes que haya tenido expresiones generosas respecto al partido. Un par de puntos más. En esta ¿Solo semana, 2? sí, pues nos ha ganado el tiempo. Hace rato que no. me están diciendo que ya se nos pasaron Jamás. los minutos. Uno de los temas que usted está viendo en el Poder Judicial, donde el juez dirimente es un señor Soler, que dice tiene familia aprista, primos, hermanos, tíos, y que va a ser el encargado de dirimir en este caso su acción de amparo Y dígame una cosa, contra la megacomisión. ¿quién no ha tenido un familiar aprista en el Perú? ¿Quiere que le sume en las 3 elecciones en las que he participado, por lo menos 17 millones de personas han votado por mí? Ya, pero en este caso parece que no es solo un tío Uno, o un pero en pariente, o segundo sea, lugar, es una familia bastante... ¿quién no ha tenido? ¿Quién no ha tenido? Y un hombre que ha sido presidente 2 veces. ¿Cuántas Claro, actividades usted ha tenido? participó, ¿verdad? Es padrino de la Claro, promoción. por eso yo se lo Sí, planteo así, se lo sí. pongo para que Gracias, pregunte. le agradezco, se lo pongo. por eso ya, responda. So what, como se dice. Y entonces, he sido padrino de cientos de promociones de ingenieros, de economistas, de sociólogos, de abogados. Por favor, por favor. El fallo de la resolución de ser adversa acudirá al Tribunal Constitucional.
yo no me pongo en situaciones pesimistas, pero ya veré qué hago, ¿no? En el momento necesario. No, sí, de verdad no estoy preocupado por eso, francamente, porque me preocupa más la campaña, me preocupa más la temática. Nos hemos olvidado del canon comunal, que es tan fundamental para las comunidades campesinas y para darles participación en la riqueza minera de la que han sido ausentes en todo este tiempo. Y creo que hay muchos temas que pueden cerrar lo que llamo la fractura social. No, digamos, con esta mirada ahora a las comunidades en torno a estas empresas, el perro del hortelano que se opone a todo esto ya... El perro del hortelano es el Estado en este caso. Que el Estado... A ver, el campesino está sobre la tierra en condiciones pobrísimas, igual que hace 5 siglos, cuando él fue dueño de la tierra. Luego, las riquezas de abajo se las quedó el Estado en nombre de la nación, pero el Estado siempre tiene apellidos. Es un grupo, un partido. Y ese Estado le da a las empresas el derecho de sacar para que le entreguen impuestos. Y el campesino ve que la empresa se enriquece, que el Estado se enriquece y nada para él. Por eso, canon comunal para que ellos compren sus camiones, sus tractores, hagan sus obras, sus represas. Ahora, otro estudio que lamentablemente no lo tengo a mano para poder compartirlo con usted. Entonces me invita el próximo domingo. Pero se lo voy a enviar, señala que las comunidades que están así anexas, vecinas, o sea, los distritos vecinos a esas empresas mineras no son los que están pasando precisamente por problemas, sino las que están más bien un poco más alejadas, que son las que no la ven. Bueno, eso dicen los estudios, pero lo cierto es que los que están encima, hicieran o no problemas, no reciben nada. Y lo que tenemos que cerrar es esa fractura social. Títulos para las viviendas de 1 millón de familias, canon comunal para los campesinos y AFPs con más justicias que se le ha quedado en el tintero. No, porque nosotros estamos haciendo un reportaje que no tiene necesariamente que ver con su propuesta. Hernando de Soto va a ser parte... que ver con mi propuesta. No, usted está hablando también, por supuesto, esa propuesta, pero lo que nosotros hacemos es un reportaje distinto. Pero Hernando de Soto lo va a acompañar, lo estoy escuchando así, partes de algunas de las ideas de Hernando de Soto. Parece, no sé si haya coincidencia absoluta, pero hemos trabajado ya. Pero en lo que yo estoy seguro, Hernando de Soto respaldaría la propuesta, es que tiene que haber un sistema previsional y debemos ahorrar, pero que no me limiten totalmente mi derecho a ahorrar en una vivienda que es más segura que la pensión que me da una AFP. 1. Segundo, cuando me retiro, tengo el derecho de retirar una parte de mis fondos. Y si me muero, que le den de inmediato el 100% de mis fondos a mis deudos, a mis hijos y a quien me suceda. Creo que todo eso es fundamental. Y, así como la portabilidad en los teléfonos ha permitido que mejoren los servicios porque me cambio, muy bien, libre desafiliación. Me voy a otra AFP, portabilidad del fondo. Me paso con mi fondo. Ya verá usted cómo allí nos atiende mejor, hay menos comisiones y nos pagan más nuestra pensión. Está en campaña. Estoy en decididamente, campaña porque y uso todas las preguntas los recursos. se van directamente a la propuesta. Bueno, tenemos todavía bastante tiempo para seguir entrevistándolo en el futuro. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Rosana. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y al regresar en la polémica de las AFP, más allá de la propuesta del candidato aprista Alan García. Ya volvemos. Nada más frustrante que ver cómo poco a poco se reduce la anhelada pensión para la vejez.